Cuando las autoridades de la Iglesia se enteraron de que yo hacía estas investigaciones, el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires me mandó una carta porque me dijo que en su diócesis de Buenos Aires habían 2 hostias que habían exudado un líquido rojizo. Entonces, como me hablaron que unas hostias habían sangrado, yo quise saber si en la historia de la Iglesia había o existían algunos otros casos parecidos. Me enteré que en una población de Italia que se llama Lanciano, en el siglo VIII, un sacerdote de la orden de San Basilio estaba celebrando la misa, este es en el lugar de los hechos, y dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Cuando dudó, la hostia se volvió sangre y luego se volvió una sustancia sólida. Lo que era el vino se volvió un grumo, una especie de algodón que hasta ahora se conserva. La Conferencia Episcopal hizo estudiar esas sustancias y encontró que la hostia se había convertido en carne, en músculo del corazón. Y lo que ustedes están viendo es el músculo del miocardio y corresponde al ventrículo izquierdo. El profesor Odoardo Linoli de la Universidad de Siena hizo la investigación. Él demostró que la carne era corazón y la sangre era sangre humana de tipo AB, parecida a la sangre, del mismo tipo, que la sangre de la sábana santa. Luego en Italia, en Bolsena, en el año 1263, otro sacerdote celebraba la misa y también dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía, esto repito en el siglo XIII, y cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. Él la puso en el corporal, que es el que ustedes pueden ver, y pues se conservó hasta el día de hoy. El Papa Urbano IV estaba en ese lugar y aprobó el caso sucesivamente, y gracias a ese milagro él instituyó la fiesta de Corpus Christi. Luego, en otra población de Italia que se llama Casia, en el siglo XIV, esto tiene que enseñarnos a tener mucha reverencia con la Eucaristía. Un sacerdote estaba poniéndose muy tibio con la Eucaristía. Entonces un día le llaman a que lleve la comunión a un enfermo. Y él toma la hostia y la pone en medio de un libro. Y se va a llevar la comunión a ese enfermo. Cuando le quiere dar la comunión, se da cuenta que la hostia se ha pegado a las hojas del libro. Y si ustedes ven esta imagen, tiene un cuadrado alrededor, porque es la hostia que está pegada al papel del libro que el padre llevó. Esto yo debo recalcar porque era una desatención del sacerdote, y evidentemente cuando él vio sangre pues se asustó y se preocupó por su actitud. Muchas veces nosotros comulgamos sin meditar, sin pensar, sin prepararnos. Hay gente que comulga sin cumplir los requisitos para ello. A veces no tenemos el tiempo para ir a conversar con el Señor delante del Santísimo. Yo quisiera que uno de los frutos de este encuentro también sea la revalorización en nuestras vidas de lo que es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Yo les voy a mostrar en este momento mi investigación, van a ver maravillas, pero quisiera que se vayan preparando a entender que el Señor dijo: yo no me puedo marchar y dejarlos abandonados a ustedes, por eso yo les dejo mi cuerpo y me quedaré con ustedes siempre. Y el Señor hace algo que ninguna madre ha hecho. Para amar, para demostrar su amor a los hombres, nos deja su propia carne. Ninguna madre se ha secado un pedazo de carne para darle de comer a su hijo, pero Cristo sí lo hace.
y se queda en un tabernáculo 24 horas al día esperando que vayamos a visitarlo. Y en muchos países se cierran las iglesias porque no hay gente que vaya a conversar con el Señor. El 15 de agosto del 96, una persona recibió la hostia en la mano y se le cayó al suelo. Como estaba en el suelo, dijo: está sucia, ¿para qué voy a comulgar eso? Y la persona se salió. Otra persona más respetuosa de la hostia consagrada la levantó y le avisó al padre Alejandro P.C. que esa hostia estaba en el suelo. Entonces el padre la levanta y la coloca en un recipiente con agua para que se disuelva y la lleva a su tabernáculo. Repito, el 15 de agosto del 96. 11 días más tarde, él va a ver si es que en el tabernáculo esta hostia ya se ha disuelto en el respectivo recipiente y encuentra que tiene unas muestras de un color rojizo. Y el color rojizo toma luego toda la hostia. Yo no puedo hablar de milagro porque eso corresponde a la iglesia. Lo que yo le digo a la iglesia: aquí este informe, este caso es auténtico, no hay manipulación y ustedes tienen que decidir sobre esta, o sea, decidan lo que vean, pero aquí tienen un estudio totalmente válido. Entonces, el cardenal Bergoglio, a quien entregué el resultado el 17 de marzo de 2006, él me autoriza a que yo hable por el mundo de estos resultados, y en la parroquia de Santa María, en Buenos Aires, autoriza que se haga la veneración de esta muestra, de esta hostia sangrante. Cuando uno hace ciencia, investiga. Yo debo viajar pronto a Corea para investigar estas otras dos hostias que han sangrado. Y para terminar, ustedes me dirán: ¿qué significa todo esto para mí? Y acá termino en unos minutos. Yo quisiera decirles de que, estudiando 32 años la conducta del hombre, yo veo que el hombre se acuerda demasiado de su organismo y se olvida de su parte espiritual. Lo que yo estoy tratando es de decirle al hombre, y en este caso a ustedes los católicos: ustedes son maravillosos porque han creído por fe que Cristo está presente en la Eucaristía. Yo he tenido que comprobarlo. Yo soy un ateo que se ha convertido, gracias a Dios, pero a través de la ciencia. Me da vergüenza pensar que supuestamente los doctores sabemos muchas cosas, pero veo que yo era un mamífero muy reptiliano que había ignorado todas las enseñanzas del Espíritu. Pero Dios es bueno y me pone en un camino de investigación para decirle al mundo que el Señor dice que está presente en la Eucaristía. Por eso les decía, no pueden volver a sus casas igual. Después de esto su confesión, su comunión no puede ser igual. El Señor ha dictado textos maravillosos para entender la Santa Misa, para vivir mejor nuestro cristianismo. Nuestra iglesia tiene tanta información, pero nosotros aprendemos inglés, aprendemos francés, aprendemos muchas técnicas y nunca nos hemos comprado un libro para entender la misa, y se los voy a demostrar. Yo quisiera que, no les voy a preguntar ni levanten la mano, pero yo sé que la mayoría no sabe lo que quiere decir epíclesis. No saben. La epíclesis es el momento más importante de la misa, pero nunca nos hemos comprado un libro para vivir la misa con profundidad, pero sí gastamos comprando otras cosas. ¿Cómo vamos a amar a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a entender cómo habla el Señor si solo le hablamos cuando tenemos problemas y no nos acercamos a Él para acompañarlo, para intimar, como un buen padre habla con el hijo y viceversa? Estos eventos suceden porque el Señor quiere mostrar su amor. Ojalá que esto sea
esta sea una semilla importante en su corazón y que dé buenos y sabrosos frutos. Gracias, gracias. Gracias.